En realidad tengo un problema porque yo pensé que iba a ser un poco más de tiempo, entonces traje algo preparado y a la cabeza media estructurada es complicado ese cambio, pero lo que voy a hacer es decir algunas de las cosas que tenía preparada y bueno, y después dejar para los 3 minutos por ahí complementar. Y en realidad se tiene algo preparado porque cuando pensamos en el tema del desarrollo tecnológico, cuando pensamos en los cambios en los medios de comunicación, cuando oímos todo el tiempo en la prensa cómo se refieren a estos cambios de manera apocalíptica, el fin del trabajo, el fin de la sociedad. Entonces esto es bastante complicado y necesitamos como organización pensarnos, repensarnos y poner algunos documentos en discusión. Trabajar juntos. Alfabetizar era para el positivismo una de las metas más importantes y se fundamentaba con la idea de que si todo el mundo alcanzaba esta meta, se podía terminar con la guerra. Los positivistas realmente eran optimistas con respecto al espíritu humano. La realidad muestra que las sociedades más alfabetizadas, de más acceso a los bienes educativos y culturales, viven de la guerra, con la desgracia de que esas naciones son las encargadas de velar por la paz mundial, o a la humanidad le arroga esa función. Y de esta manera nos aseguran un desarrollo científico y tecnológico para muertes rápidas, pero en masa. Pero no se puede desconocer que además la industria armamentista no deja de sorprendernos con adelantos para el hogar y la industria, con el agregado de que todo lo que necesitamos en los medios de comunicación para desnudar nuestra intimidad y vivir en soledad. Esta forma de utilizar las redes es producto de cómo las sociedades utilizan estos medios y la manera en que lo hacen responde a la incapacidad de las grandes masas de pensarse a sí mismas con un nivel de expectativa de vida superior que significa algo más que el consumo de las cosas materiales. Estos medios nos ofrecen educación, cultura, soluciones a los problemas técnicos, soluciones a cuestiones laborales. Por ejemplo, el Liceo Alternativo de la Costa Cooperativo tiene un alumnado que trabaja y estudia por ser un liceo de adultos. Ahora bien, cuando los docentes les preguntan si están al tanto de los derechos laborales, suelen contestar que sí. Pero cuando se les insta a que describan un poco mejor sus condiciones de trabajo y los beneficios y obligaciones como trabajadores y trabajadoras, dicen no saber. En cambio, esta información está colgada en la página del Ministerio de Trabajo, Consejo de Salario. La mayoría de los alumnos la descubren por primera vez, pero una vez que entran, el lenguaje y el sistema de cálculo que se necesita para comprender ese lenguaje es lejano. Y por lo tanto, esto es una dificultad que es mejor no enfrentar y en tal caso, si pasara algo, recurrir a un abogado para que le resuelva los problemas. Ni siquiera se imaginan su organización sindical. Los estudiantes se imaginan trabajando poco y ganando mucho y ven al Estado como enemigo para la concreción de los sueños. Lo significativo del ejemplo está en la manera en que pueden usar todos los instrumentos de esta etapa del desarrollo del conocimiento que tienden a mejorar las condiciones de desigualdad. Si las personas acceden a la tecnología y a los planes para uso de estos dispositivos, la limitante no está en el acceso, sino en las posibilidades de uso de la mayoría de la población. Cuando las potencialidades son disminuidas por un universo simbólico empobrecido, todo este potencial será subutilizado y la masificación del uso solo logra responder a las necesidades inmediatas del consumo. Entonces, la utilización responsable y eficiente exige creación, acción, y este paso de involucramiento está bloqueado, ya que por lo general se lo delega a actores políticos y a los medios de comunicación que inciden directamente en la no construcción de alternativas. El fin del trabajo, tal como lo conocemos, viene de la mano de resignificar valores y principios del mismo capitalismo. Si en el pasado más reciente cualquier trabajador o trabajadora tenía un salario por hacer bien su trabajo, y de esta manera se forjó una ética del trabajo que implicaba una planificación que responde a la idea de permanecer largos periodos en un mismo empleo y que su retribución iría aumentando en función de la recompensa por trabajar bien. Pero esto se terminó y el único recinto que aún perdura es el empleo público, que va, por cierto,
cambiando sus formas de contacto con el objetivo de reducir la idea del empleo de por vida. Es muy interesante, desde este punto de vista, leer una parte del conflicto de la cooperativa láctea. Y en el centro existe un planteo de parte de la cooperativa del sindicato que es que no se puede, por razones de planificación empresarial, sostener in eternum que cuando se retire un trabajador o trabajadora, este sea reemplazado inmediatamente por otra persona vinculada. El sindicato tiene en su favor algo que toda la comunidad le preocupa, que es la durabilidad del empleo, incluso pasando de generación en generación. Y tal vez esta era una tradición nacida en otros tiempos del mundo del trabajo. ¿Son sostenibles estos planteos en el marco del contexto mundial actual? Dejamos formulada la pregunta para que tengamos un deber a futuro. Para ir cerrando, y va a quedar sin terminar, es imprescindible ver cómo se planifica desde el Estado los mecanismos de contención, desde las políticas públicas macroeconómicas para la sostenibilidad del mundo, por la inestabilidad del mundo de las finanzas. Hoy nuestros estados no pueden planificar la vida económica vinculada a la política pública en lo que se denomina gasto social. Y es importante destacar que en Uruguay tiene una particular atención desde la política pública, incidiendo directamente en el empleo. Para ser más claro, nuestro presupuesto, que antes era quinquenal, lo votan en el Parlamento cada 2 años. Esto es significativo para la planificación y seguridad que de alguna manera vertebran la cotidianidad de trabajadores y trabajadoras. Esto ha cambiado y con ello la ética para el trabajo. Se limita la proyección de los jóvenes y adultos que trabajan a una mirada de la vida de corto plazo, sobre todo a los que están más abajo en la escala social y a la clase media, la poca que va quedando. La pregunta será: ¿cuánto tiempo duró la expectativa de industrializar las piedras en Artigas en términos de educación? El mundo financiero de alguna manera va pautando la vida del trabajo como agente de socialización. Si hace unas cuantas décadas atrás las instituciones financieras o los inversores planificaban en la ganancia para obtener en 10, 15 o 20 años, ahora todo esto ha cambiado y la planificación ya no es sobre la ganancia, sino sobre la inversión. Es decir, poner y sacar plata para obtener beneficios rápidos. Podemos decir que es lo mismo que invertir en un país u otro, como jugar una ficha en un casino de la especulación, una timba que no le importa el estado en el que viven las sociedades. El mercado libre es solo una página que no describe la realidad concreta. El mundo del empleo va sufriendo estos avatares y es posible que los trabajadores y trabajadoras no tengamos tiempo para poder lograr planificar una visión de más largo alcance, de manera que nos brinde algunas seguridades de sobrevivencia con dignidad. En apariencia no hay posibilidades en nuestra propia narrativa de brindar una visión de más largo alcance para discutir y planificar cómo será el mundo del trabajo ante los nuevos avances del conocimiento humano. También es cierto que el conocimiento es de propiedad privada, tan privada que ningún Estado se atreve a meterse en las patentes de propiedad en función de un bien mayor. Solo basta ver, informarse lo que pasa con nuestro Estado y los laboratorios fabricantes de medicamentos para el cáncer. Los problemas de la sociedad actual y los peligros de la flexibilidad laboral, con la promesa que iba a mejorar la vida y va acabando llevando el trabajo a cada minuto y a cada rincón de nuestra vida privada, es donde el desarrollo de las redes tecnológicas, fundamentalmente de comunicación, van marcando al capitalismo moderno como colonizador de la imaginación de lo que la gente considera posible. Como dice Richard Sennett, Marx se dio cuenta de que el capitalismo tenía más que ver con la apropiación del entendimiento que con la apropiación del trabajo. Facebook es la penúltima apropiación de la imaginación. Lo que veíamos útil ahora se revela como una manera de meterse en la conciencia de la gente antes de que podamos actuar. Las instituciones que se presentan como liberadoras se convierten en controladoras en nombre de la libertad. Google, Facebook nos han llevado por el camino hacia el control absoluto. El trabajo, como lo conocemos, es de la era industrial. Y esto es parte de los grandes cambios del capitalismo actual. Pero las consecuencias son un tanto inesperadas o sorpresivas para la masa de individuos que viven el trabajo estructurado con la complicidad de la educación formal. Los desafíos son importantes para el mundo de la educación, para el trabajo y la vida en sociedad. Las instituciones de educación formal enfrentan cambios que mueven su estructura cultural.
Ya no forman ciudadanos para la fábrica como modelo de construcción de sociedad está desapareciendo. Y ahora cierro, perdón por la... En este contexto tenemos que pensar la cultura del trabajo sabiendo que la flexibilidad laboral es una falacia que dice que mejora la vida. Entonces cada uno individualmente procura resolver su historia laboral. Ahora bien, ¿qué tipo de trabajadoras, de ciudadanos, de trabajadores van a crear o producir las plataformas de trabajo como Uber u otras por nosotros conocidas, y a la vez las tecnologías por venir? El mayor peligro tal vez no esté en el atropello a las leyes de los estados nacionales a la hora de proteger el trabajo. No porque no haya que defender estas leyes, hay que hacerlo porque además forman parte de la conquista de la lucha de los sindicatos de trabajadores organizados. Pero el problema es mayor, se están generando individuos sin una columna vertebral, sin un carácter construido a partir de las experiencias sociolaborales de escasa duración y de competencias desleales. La mayoría de los hombres y mujeres necesitamos una historia propia, y esta historia propia viene dada en esta sociedad moderna por nuestra historia laboral, que en muchos casos se transmitía de generación en generación. No hablé hasta ahora de cuál es el papel del cooperativismo, de la cooperación, de la economía social y solidaria como una herramienta para intentar resolver estos enigmas. Y no es necesario decir mucho, es solamente decir que debemos estar juntos. No puede pasar, ayer escuchaba CNN a Oppenheimer decir que el problema que tenían era que un auto Uber sin chofer, del gran avance de la tecnología, había matado a una mujer ciclista en un estado en Estados Unidos. Y entonces le interroga a otro de esos que saben y le dice, bueno, ¿cómo ves este problema? No, ya está resuelto, ya hemos hablado con la familia, tienen abogados. Pero no, yo no me refiero a este problema puntual, a futuro. La gente va a seguir creyendo que el mundo tecnológico va a resolver todos los problemas que nosotros tenemos, como ricos sería. Y entonces dice, no, en tal caso, esta muerte es positiva, en la medida que nos va a permitir pensar cómo solucionar los problemas que se vienen del futuro. A veces nos plantean que los problemas de la tecnología o el desarrollo tienen que ver solamente con solución a la vida cómoda. Nosotros decimos que la mejor inteligencia que tiene la humanidad es precisamente estar juntos. Y entonces, lo que ofrecemos para trabajar en el mundo cooperativo, que sostiene más de 300 millones de empleos en todo el mundo, formal, no es poca cosa. Y es estar juntos y es aprovechar las inteligencias que tenemos para organizarnos. Y es para debatir una ética sobre cómo nosotros tenemos que concebirnos como ciudadanos, como personas, cooperando con otros y no compitiendo. Muchísimas gracias.